Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a hablar de un libro muy interesante, un poemario de la doctora Gabriela Ladrón de Guevara, académica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y lo que hay que mencionar, justamente al ser un poemario, es que lo complicado de la poesía, toda literatura despierta, digamos, distintas interpretaciones en cada uno de los lectores, pero la poesía en esto es mucho más evidente en la poesía, ¿no? Hay que recordar esa escena famosa del cartero donde Neruda se enoja, ¿no? con Mario, el cartero, y le dice, oye, pero esos son mis poemas. Y dice, no, no, no. Lo que pasa es que el poema es más de quien la necesita que de quien la crea. Es un misterio, pero también es un gozo, ¿no? Es evidente. Lo anterior, como les comentaba, creo que no hay que perderlo de vista al hablar de este libro de la doctora Ladrón de Guevara. También es cierto que en la lectura de este libro influye mucho el contexto. Y me refiero por el contexto a la pandemia que nos está tocando vivir, ocasionada por el virus del COVID. Esto es muy particular y ahora vamos a ver por qué. También es cierto que identificar la ciudad con una mujer puede que no sea algo nuevo, pero sí también sucede en este contexto, ¿no? De la pandemia, pero además en un contexto donde el colectivo feminista está exigiendo que cesen los abusos del Estado en su contra. No es un reclamo menor lo del colectivo feminista. En México no solo ha aumentado el número de feminicidios, sino también la desaparición de mujeres. Un dato breve o un par de datos breves. Del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019, es decir, el lapso de un año, se han reportado 5.184 personas desaparecidas, de las cuales 1.227 son del sexo femenino. Esto de acuerdo con los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Estos números, evidentemente, no solo responden a la violencia que tiene lugar en el país, sino también se explican por una respuesta que el Estado da, y esa respuesta es producto de la cultura patriarcal y de la cultura machista. Se puede ver cuando uno va a un ministerio público. Es evidente que la respuesta que se le da a las familias de las mujeres desaparecidas está inmersa en esta cultura patriarcal y machista. Por eso, estos versos íntimos y profundos son muy interesantes, porque demandan una sociedad más justa, un Estado que no sea acosador, que no sea juez y parte. Demandan una ansia terrible de libertad, de vivir, de ejercer la sexualidad. Las mujeres desde hace mucho tiempo han estado luchando en favor de los derechos y se puede decir que en el paso de las décadas han ganado cierta libertad, pero sigue presente una cultura que no se ha podido erradicar. Ciertos estereotipos siguen imperando. Por eso me parece interesante este libro. Escribir para la doctora Ladrón de Guevara como mujer de su tiempo debe ser todo un reto. Al mismo tiempo se es guerrera, araña, maestra, creadora, abeja, constructora, exterminadora. Si pudiésemos verlo en una imagen, tendríamos que recurrir al cuadro de las dos Fridas, ¿no? La paradoja de una mujer que es al mismo tiempo madre, pero también es al mismo tiempo hija. La escritura entonces permite volar, construir, ser. Creo que la poesía, en este caso la poesía feminista, permite no solo comunicarse, sanarse de todo aquello que las mujeres han sufrido, han vivido,
sino también que sirve como un mecanismo para nombrar y para reconocerse. Pudiese ser, ¿no? Pudiésemos decir que es una forma de psicoanálisis. Y eso me parece muy interesante. El concepto clave de estos poemas es la sororidad, que es básicamente la solidaridad entre mujeres. En esta tarea, los versos de la doctora Ladrón de Guevara son un buen aliado porque te implican a ti como lector a detenerte. Entonces, esos momentos en los que te detienes pueden abrir un paréntesis y en ese paréntesis un pequeño alfiler te traspasa la conciencia, me parece. Les voy a dejar una perlita que me conmovió mucho de este poema. Dice, dicen que si te vas el mundo acaba, datos de cataclismos, dolores y plagas. Sé que eres industriosa, sabia, fresca, únicamente dejas recuerdo dulce. Bueno, espero les guste y busquen el libro. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana.